Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con el pensamiento de Rousseau. Estamos viendo ahora Rousseau contra los enciclopedistas, pero ilustrado. Dice, la cultura ha empeorado al hombre, en una afirmación muy fuerte de Rousseau. Recuerden ustedes que la noción de cultura tiene un significado bastante restringido en su sentido etimológico y refiere a dar crecimiento a algo, ¿no? Viene justamente del campo agrario, el campo etimológico agrario, que quiere decir hacer crecer, ¿no? De hecho, Zygmunt Bauman va a tratar este tema desde esta perspectiva, desde la etimología, diciendo que la cultura es lo que hace crecer al hombre. A su vez, Lassefer, por ejemplo, también, otro sociólogo, también proyecta la cultura como un crecimiento del hombre. En cambio, para Rousseau, la cultura es lo opuesto, es lo que aleja al hombre de sí mismo, en realidad, del concepto inicial de sí mismo o de su estado de naturaleza primigenio. Recuerden ustedes que para Rousseau la teoría, que él mismo postula, ¿no? De que no es para él teoría en realidad, sino que es una certeza, de que el hombre es bueno por naturaleza y que la cultura, las ciencias, inclusive la filosofía, lo han alejado de este estado de naturaleza original. De hecho, Voltaire va a escribir contra él y él también, y Rousseau va a responder, ¿no? Van a ver que los enciclopedistas, por ejemplo Voltaire que acabo de mencionar, después de la Revolución Francesa también va a continuar algo de su pensamiento vivo todavía, pero en su momento los enciclopedistas lo criticaban muchísimo, porque, por ejemplo, para este señor Rousseau, el Estado, el Estado en realidad nace como un acuerdo, pero el hombre, en su naturaleza, es un hombre que depende de sí mismo, no busca armar sociedad, en su naturaleza original, ¿no? Recuerden siempre. Lo que pasa es que a partir de las carencias tuvo que comenzar a realizar pequeños convenios, tuvo que realizar comercios y todo lo demás, porque se dio la carencia. La carencia se da, según Rousseau también, por culpa de la propiedad privada. ¿No? Esto no es comunismo, más o menos, pero lo que dice Rousseau en realidad es que la propiedad privada fue, mejor dicho, es para él, para Rousseau, el gran foco donde uno tiene que dirigir la atención para darse cuenta de dónde se origina la desigualdad humana. Para Rousseau es la desigualdad, es la propiedad privada. De hecho, escribe un breve tratado acerca de la desigualdad de los hombres y allí echa la culpa directamente a la propiedad privada, diciendo que en el momento en el cual un hombre dijo, esto es mío, y los demás le creyeron, ahí comenzaron todas las guerras, ¿no? Porque las guerras se dan por la posesión de una cosa, ¿no? De un territorio. ¿En qué momento, se pregunta Rousseau, el hombre dijo esto es mío y los demás le creyeron? ¿Por qué sucedió eso? Si no lo hubieran hecho, y se continúa este autor, nos hubiéramos salvado de muchísimas guerras, ¿no? Por lo tanto, no solamente va a ser una crítica a la cultura y a las ciencias como un avance que aleja, un avance entre comillas, ¿no? Por él no es un avance, sino que es un retroceso, esa cercanía que deberíamos tener con el estado de naturaleza primogenio, sino que él lo que dice es, por lo tanto, en síntesis, que las ciencias, la filosofía, las culturas, inclusive la forma que tenemos ahora de Estado, y también, dicho sea de paso, la propiedad privada, son todos elementos que nos van alejando de ese estado de naturaleza al cual deberíamos volver. Recuerden que detrás de su pensamiento también está influenciado por la literatura de la imagen del salvaje, ¿no? Del salvaje. Y salvaje que es un personaje abstracto, pero que también tiene sus orígenes cuando los europeos descubren América. Allí comienzan a observar qué es el salvaje, ¿no? Y ven, Rousseau por lo menos está viendo aquí que es una postura y es en realidad un estado de naturaleza bastante bondadoso, bastante bueno y que se acerca en su teoría a ese estado primigenio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros según este autor? Y no podemos dar marcha atrás ahora, ¿no? Porque justamente la agrupación de personas en familias y sociedades mayores se da por necesidad ante la falta de los recursos.
¿Y por qué se da la falta de los recursos? Porque hay personas que se han apropiado absolutamente de algunos de ellos y por lo tanto exigen un intercambio que no es válido, según Rousseau siempre, yo no pienso así evidentemente, pero que no es válido porque las cosas son de todos en realidad. Entonces no podemos pedir que me den algo por algo que es mío, siendo que aquello que yo estoy pidiendo también debería ser mío. En realidad, todo es de todos. El gran problema de la desigualdad entonces para Rousseau radica en la propiedad privada, que después de allí derivan otros tantos problemas como estamos viendo recién mediante este ejemplo, ¿no? Ahora, la cultura de empeorado del hombre, como dice aquí Rousseau, dice, originariamente sano, el hombre se encuentra desfigurado. Anteriormente semejante a un dios, ahora se ha convertido en algo peor que una bestia feroz. El hombre ha seguido una curva de decadencia. Trasladar las desigualdades, los desniveles y las injusticias del presente hacia el hombre originario o atribuir dichos fenómenos a la estructura misma del hombre. Equivale a leer el pasado con los ojos del presente. El espíritu competitivo y conflictivo no es algo originario sino derivado, porque es fruto de la historia. En esencia, y con gran dureza, Rousseau emite un juicio radical severo acerca de todo lo que el hombre ha hecho y dicho, así como sobre la reducción del hombre a mera realidad racional, y sobre la exaltación de sus productos culturales porque no han hecho progresar a la humanidad, sino que la han hecho retroceder. No hay que combatir toda ignorancia, y esto aquí es importante subrayarlo. Sí, para Rousseau existe una dulce ignorancia o una docta ignorancia también, según algunas traducciones. Entonces no hay que combatir toda ignorancia, existe una que es preciso cultivar. Hay una ignorancia feroz y brutal que nace de un ánimo perverso y de una mente falsa. Existe en definitiva una ignorancia criminal que degrada la razón multiplicando los vicios, pero también existe otro tipo de ignorancia razonable, que consiste en limitar la propia curiosidad al terreno de las facultades que se han recibido, una ignorancia modesta, que nace de de un acusado amor por la virtud, y que inspira indiferencia ante todo lo que no es digno de ocupar el corazón del hombre, y no contribuye a mejorarlo, una dulce y valiosa ignorancia, propia de un ánimo puro y contento de sí mismo, ¿no? ¿Qué es esa ignorancia? Es desentenderse de todo lo que signifique progreso en el sentido positivo del término, es decir, en el progreso científico, en el progreso filosófico, en el progreso cultural. Todo ello lo descartamos para volvernos doctamente ignorantes o dulcemente ignorantes, como dice este señor Rousseau. Entonces, nosotros, ¿qué deberíamos hacer como crítica tanto él? Regresar a esa etapa del hombre originario y el método que usaremos para poder regresar a eso es la docta ignorancia. Lo que llamamos progreso es un retroceso, dice Rousseau entonces. Y tiene, sin lugar a dudas, una visión pesimista de la historia, en cuanto a que la historia se va desarrollando a partir de esta desigualdad originaria que se da a partir de la propiedad privada. Entonces, a medida que se va desarrollando la historia, a medida que se va desenvolviendo, como podríamos pensar con Hegel, ¿qué sucede? El hombre se va alejando más de ese punto de partida, y por lo tanto resulta cada vez más difícil y complicado regresar. Así, la persona en la historia está destinada al fracaso porque se va alejando de esa etapa primigenia. El método, como veíamos recién, la docta ignorancia. Sin embargo, es algo muy difícil, también Rousseau lo entiende, para el hombre moderno porque depende en gran medida de conocimientos que lo alejan de ese estado primigenio, pero a su vez son necesarios para la supervivencia. Por ejemplo, Rousseau va a defender en un punto la democracia entre los demás sistemas de gobierno, porque justamente en la democracia no tenemos un rey, ¿no? Y el rey es también un principio de desigualdad. ¿En qué momento una persona dijo que vale más que las otras? ¿No? Por eso, también Rousseau lo descarta y se queda con la democracia, aunque él en un principio no estaría de acuerdo con ninguna forma de gobierno, ¿no? El hombre tiene que ser un salvaje bueno. Recuerden lo que habíamos visto en otra ocasión, en otro video. Un salvaje bueno, porque la bondad radica justamente en el desconocimiento, en esa docta ignorancia, que es un método para poder llegar de paso en paso, anonadarse hacia esa naturaleza primigenia. Bien, vamos a otro punto. El contrato social, ¿no?
Miren cómo comienza este libro. El hombre nació libre y en todas partes se halla encadenado. El objetivo del nuevo contrato social delineado por Rousseau es romper las cadenas que limitan al ser humano y devolverle la libertad. Esto implica la construcción de un modelo social fundado en la voz de la conciencia humana en su integridad, abierto a la comunidad. El principio que legitima el poder y garantiza la transformación social es la voluntad general que ama el bien común, la cual es fruto de un pacto de unión que, instituido entre iguales que permanecen siempre tales, da lugar a un cuerpo moral y colectivo. La voluntad general no es, por tanto, la suma de voluntades de todos los componentes, sino una realidad que surge de la renuncia de cada uno a sus propios intereses en favor de la colectividad. Es esta, por tanto, una radical socialización del hombre, su total colectivización, con objeto de impedir que surjan y se consoliden intereses privados. La voluntad general encarnada es, y por el Estado lo es todo. Otro concepto grandísimo de Rousseau, no es que yo lo aprecie mucho, pero es un concepto de los más fuertes que tiene dentro de su filosofía, y es la voluntad colectiva. ¿Qué es esta voluntad colectiva, esta voluntad general, ¿no?, que se plasma justamente en el Estado? Es la voluntad del hombre, el hombre natural, el hombre bueno por naturaleza en sus orígenes, ¿no? ¿Cómo llegamos a este punto? A través de la alienación de los intereses privados. Ciertamente uno podría a este punto decir, bueno, profesor, evidentemente Rousseau es un comunista, ¿no? Él quiere poner todas las cosas en común. Sí, lo que pasa es que ustedes fíjense que lo que está haciendo también es alienar inclusive los intereses propios de la persona, es decir, esa masa, esa voluntad general termina siendo lo que dije antes, justamente una masa, ¿no? Una masa que es lo más cercano que tenemos en la representación mental a la materia prima, ¿no? La materia prima, que es algo desinformado en la metafísica, quiere decir que no tiene forma que distinga esto de esto otro. En otras palabras, somos todos una masa, una plastilina gigante, y hacer una plastilina gigante somos muy fáciles de ser manipulados, porque no tenemos forma, ¿no? Lo que ocurre aquí es que Rousseau piensa que existe esta voluntad general y que se expresa a través de la alienación de los intereses propios, y que a su vez mediante el pacto, ¿no? En un punto podemos decir que es parecido en cuanto hablamos aquí de pacto a la democracia, ¿no? Y también porque la democracia exige en un punto que los intereses privados no estén sobre los intereses públicos, porque hablamos aquí de un bien público, de un bien común, que en definitiva debería reunir los intereses privados que sean honestos de cada uno de nosotros, ¿no? Como por ejemplo, yo quiero vivir, quiero estar bien, que nadie me mate. Bueno, es un bien en realidad público, un bien común, el velar por la vida de cada uno de nosotros. Es la vida en general en abstracto que se plasma en la forma individual en cada uno de nosotros. Entonces, al cumplirse el bien común, se cumple también el bien individual. Perfecto. Ahora, lo que dice Rousseau es que alienando los intereses propios se crea, por lo tanto, esta voluntad general. Por eso digo que en un punto parece similar. Y de hecho ha ayudado muchísimo a los planteos de la democracia moderna, ¿no? Esto de dejar de un lado los intereses privados o individuales. Sin embargo, aquí hay otro punto de vista que pertenece más a la antropología, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Para Rousseau hay una antropología de base, y es lo que decíamos antes acerca del hombre bueno por naturaleza, de la docta ignorancia y de la malicia que tiene el desarrollo histórico a partir de la ciencia positiva, y del del distanciamiento que existe entre el estado actual con el estado primigenio. Eso es evidente. Sin embargo, ustedes observen que en un punto podemos ver que ayuda, aporta algo a la teoría democrática. Rousseau, sí, claro, y bastante, y en realidad sienta las bases para lo que después va a ser la Revolución Francesa y lo que siga, ¿no? Que yo la verdad no emito un juicio positivo de eso. Para mí fue un desastre, pero pero bueno, sigamos con esto entonces. Se pregunta acá en el cuadernillo,
Pero ¿de dónde viene esa voluntad general? No es el fruto de un pacto de sumisión a una tercera persona. Eso es evidente. Recuerden lo que hablábamos acerca de la desigualdad social. Lo cual implicaría una renuncia a la propia y directa responsabilidad y a una abdicación de los propios derechos. La voluntad general es, por lo tanto, fruto de un pacto unionis, un pacto de unión, que tiene lugar entre iguales, que siempre permanecen así, porque, como escribe Rousseau en el contrato social, se trata de la alienación total de cada individuo con todos sus derechos a toda comunidad, que produce un cuerpo moral y colectivo, que recibe del mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. La voluntad general no es, por lo tanto, la suma de las voluntades de todos sus componentes, sino una realidad que surge de la renuncia de cada uno a sus propios intereses en favor de la colectividad. Es un pacto que los hombres establecen no con Dios o con un jefe, sino entre sí en libertad plena y en perfecta igualdad. Entonces, ¿qué es la voluntad general? ¿Qué es entonces? En realidad no es. Fíjense que la voluntad general, como se describe aquí, como lo describe Rousseau, en realidad es una abstracción de varias voluntades, que él mismo dice no es el conjunto de voluntades. Entonces, ¿qué es? Porque de hecho no existe una voluntad que se plasma a través del espíritu humano. No, solamente podemos decirlo de la voluntad de Dios en cuanto que todos somos creados. No, evidentemente allí hay algo en común entre todos nosotros. Sin embargo, para Rousseau no es una voluntad que provenga de Dios, sino que, como dices al final, es una voluntad entre sí en plena y perfecta igualdad. Él es, en el sentido malo de la palabra, un humanista. ¿Por qué digo el sentido malo? Porque absolutiza el hombre sobre todas las cosas, inclusive sobre Dios y sobre el Estado. ¿Hay que hacerlo delante del Estado? Sí, ciertamente. Lo que pasa es que lo que estamos viendo aquí en Rousseau es la proclamación de la existencia, una voluntad general que en realidad no existe. Ustedes piensen que los conceptos abstractos que uno quita, uno saca justamente por la experiencia particular, son eso, conceptos abstractos, son entes de razón, como se diría en la metafísica. Su existencia, su existencia se da a partir de mi consideración, que en un punto siempre termina siendo subjetiva. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está diciendo Rousseau, que es la voluntad general, en definitiva, es un concepto suyo acerca de la voluntad general. No es la voluntad general que ha hablado por medio de él. Algo que en un punto se acerca muchísimo a Hegel y que vamos a ver más adelante con Hegel, antes de iniciar nuestro análisis sobre Feuerbach y sobre Marx, y que allí vemos un cierto absoluto que se va moviendo. Un absoluto que en definitiva lo que hace es plasmarse en la realidad, porque en realidad él es la realidad. Vale la redundancia de las palabras que ayudan mucho a la comprensión de Hegel, pero esto vamos más adelante. Por lo que toca a nosotros con Rousseau, él postula la existencia de esta voluntad general que se plasma, por ejemplo, en la existencia de un Estado, pero es un Estado que llamaríamos hoy en día democrático y que se da por la conveniencia entre varios, que en realidad no es entre varios, sino que es entre uno solo, que es la voluntad general. Ven como en realidad, para la descripción misma de esto, no nos podemos valer de conceptos tan abstractos, porque de hecho no existe. ¿Cómo podemos explicar algo que no existe a partir de algo que no existe? La voluntad general, algunos también podrían llamarlo en psicología el colectivo, ¿no? Que hay ciertas ideas en la cultura que van rondando, como se analizan otros sociólogos, y que todos nosotros, por H o por B, siempre nos van a llegar y nos van a plasmar de un modo o de otro. Pero no es esto lo que opina Rousseau, sino que es algo un poco más arraigado en una metafísica que no termina nunca bien de describir. Entonces, la persona, nosotros, somos todos, a su vez, hijos de ese hombre naturalmente bueno, que tiene una voluntad que es buena, ¿no? Y que se plasma, mejor dicho, que se expresa a través de nuestra voluntad, si nuestra voluntad se aliena a sus intereses privados y regresa mediante la docta ignorancia a ese estado de naturaleza original. ¿Ven cómo no tiene nada de sentido, ¿no? Pero es esta la descripción que se da aquí.
Entonces la persona tiene que dejarse llevar por esta docta ignorancia y, en definitiva, puede proclamar entre todos, no la persona en particular, sino entre todos para justamente darnos seguridad de que existe esta voluntad general, puede plasmar en lo físico, en el plano real, esta idea abstracta de la voluntad general. Entonces la persona dice, por voluntad general, esto es así. Es lo que hoy en día, es lo que hoy en día se puede llamar un positivismo en las leyes, o inclusive, si ustedes prestan atención, un consensualismo, ¿no? A nivel moral. A nivel jurídico puede llamarse positivismo y a nivel moral consensualismo, ¿no? O subjetivismo también en un punto. ¿A qué me refiero con consensualismo? Que poniéndonos todos de acuerdo sobre una misma cosa, decimos que está bien, ¿no? Evidentemente Rousseau dice, no, esto no es así de simple. En realidad, aquello que está bien porque corresponde con este estado original de la persona. Bien, bien. Pero si nos ponemos todos de acuerdo, es evidente que nunca puede salir de un diálogo entre dos personas una idea en común sin que esté plasmada por lo que es subjetivo de cada una de ellas. Porque de hecho los conceptos que uno utiliza para hablar son siempre subjetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que tengamos una idea común de ese concepto es para mí algo que está plasmado por mi propia identidad, en el sentido de que yo lo tengo en mi cabeza según mi experiencia propia de aquel mismo concepto. Por este motivo, ninguno en este mundo puede pensar dos sillas iguales. No puedo pensar la misma silla que piensan ustedes, por ejemplo, ¿no? Sí tenemos la idea general de silla, todos nosotros. Sin embargo, no es la misma silla. Contra esto luchó Tomás de Aquino en la época medieval, cuando se pensaba que existía un intelecto agente colectivo, ¿no? Y también un intelecto pasivo. En un punto después no lo vamos a ver este año. Pero contra esto luchaba Tomás de Aquino. Pensar que la silla, cuando yo digo silla, todos pensamos en la misma silla, es un gran error. Y ustedes se darán cuenta enseguida de esto. Entonces imaginen cómo también es un gran error decir que entre todos estamos de acuerdo sobre lo mismo y que aquello sobre lo cual estamos de acuerdo en realidad proviene de una instancia anterior a nuestra misma conciencia que podemos denominar el hombre original, ¿no? El hombre bueno, el salvaje, ¿no? Bueno, esto, como ustedes ven, es una exposición del pensamiento de Rousseau, pero también con ciertos matices que se tienen que criticar, ¿no? Y se critican por honor a la verdad, nada más que por eso. Sin embargo, siempre se valora el esfuerzo que ha hecho esta persona, como tantas otras, para poder pensar aquello que pensaron. El esfuerzo se valora. Sin embargo, las ideas no siempre son las adecuadas. A veces hay que hacer cierta corrección fraterna, ¿no? Bueno, estábamos entonces viendo cómo el contrato social es en realidad la plasmación concreta de esta voluntad general, ¿no? que se da en todos nosotros. El contrato, por lo tanto, es un pacto externo, porque sale de nuestra interioridad, un pacto que se realiza, que se concretiza en la realidad, ante el cual todos nosotros estamos observando de que allí se da la concretización de la voluntad general. Entonces la persona, nosotros, la persona individual, se ve reflejada en ese pacto porque ella también participa de ello, ¿no? Entonces este pacto, por eso le decía que aportó muchísimo Rousseau al pensamiento democrático por medio de esta teoría del pacto. Miren más adelante, dice, el contrato social, la única manera de poner remedio a la decadencia de la humanidad y a la consiguiente falta de libertad es para Rousseau el establecimiento de un nuevo contrato social que contempla un estado civil renovado, contrato que se expresa en los siguientes términos. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Se trata de la alienación total de cada asociado, con todos sus derechos, en manos de toda la comunidad, por la que se produce al instante un cuerpo moral y colectivo, unitario, cuyos asociados toman colectivamente el nombre de pueblo y en particular se llaman ciudadanos, como partícipes de la autoridad soberana y súbditos como sometidos a las leyes del Estado, ¿no? ¿Qué más hay que decir? Bueno, vamos a verlo después en política. Lo que estamos observando aquí es la alienación total del individuo, ¿no? Porque el individuo debería dejar de existir. Es un paso antes de Marx esto.
Ahora vamos a verlo. Ahora vamos a verlo con el concepto de absoluto. Cuando se habla de una alienación total del individuo ante el colectivo, estamos aquí diciendo que los derechos individuales importan poco en el momento de la consideración del colectivo. Pero a ver, seamos realistas, el colectivo no existe, no es una abstracción, nuevamente usamos este término, es una abstracción, es un concepto. Los conceptos son entes de razón, no son entes reales, no existen en la realidad. Cuando yo cierro los ojos, puedo pensarlo, pero cuando los abro no lo veo. A lo que voy con esto es que aquí Rousseau, como observa que justamente su teoría en un punto le falta una apoyatura directa, ven que la alienación, como propone Rousseau, ¿ante quién se da? ¿No? Miren nuevamente las leyes del Estado. En otras palabras, desechemos a Dios, como dice Rousseau, ¿no? Porque el hombre se somete a contrato ante otro hombre, somos todos iguales. Recuerden la palabra que les había dicho, humanista, en sentido negativo, ¿no? En sentido, yo lo usaría en sentido peyorativo, puede decir es un humanista porque está absolutizando el humano, ¿no? Desconociendo todo lo demás. Ante la desaparición de Dios, Rousseau se ve obligado en su teoría para dar la apoyatura real en decir que el Estado es también ese ente poderoso, soberano, ante el cual el hombre se somete y en realidad lo que hace el hombre es anonadarse, es de quedarse sin nada delante del Estado porque justamente todo lo otorga al Estado e inclusive su propia voluntad, porque el Estado se convierte en la realización de la voluntad general o voluntad colectiva. Ven cómo en realidad cuando las personas lo que hacen es negar la existencia de Dios, terminan creando un Dios, ¿no? De hecho, hay una frase de Voltaire que dice, si Dios no existiera, deberíamos inventarlo. Y es lo que se está dando aquí con Rousseau. Para Rousseau Dios no existe, bueno, lo voy a inventar y va a ser ahora el Estado, ¿no? Y el Estado, fíjense en ustedes, tiene un poder absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque el sometimiento de la voluntad individual se da ante el Estado de forma absoluta. El hombre, en cuanto individuo, deja de existir porque pasa a ser colectivo. Y así el Estado lo que hace es tomar esas libertades y llamarse de alguna manera absoluto. De hecho, esta es una nueva religión, ¿no? La religión del Estado. Y digamos que no es el primero que lo ha propuesto. Pero lo que sí podemos decir es que hay muchos que piensan de estas maneras, de estos modos, porque también fíjense ustedes que para darle un marco más concreto a lo que significa Estado, él habla de leyes, porque las leyes son un signo tangible de esa voluntad general, ¿no? ¿Cómo se crean las leyes para Rousseau? De la manera más positivista posible en un punto, ¿no? Porque es un convencimiento, es un consenso general entre varias personas, pero él sí piensa en un punto, no podemos hablar de un naturalismo y un positivismo todavía en Rousseau, pero podríamos decir que hay algo que está en el medio, porque si bien se ponen todos de acuerdo porque están expresando la voluntad para Rousseau de ese hombre original o hombre bueno por naturaleza. Entonces hay como una cierta proposición de una ley natural, aunque no llamada de este modo. Bien, vamos, si ustedes continúan van a ver que hay un texto famoso de Rousseau, es el Emilio o el itinerario pedagógico, en el cual se comenta, él va comentando estadios pedagógicos en los cuales dice que hay que enseñar al chico en cada etapa de su vida, ¿no? Es interesante, pero en este momento no contamos con el tiempo para poder hablar acerca de ello. Lo veremos en otro video, en otra ocasión. Hasta luego.